Esto es Eco Podcast. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este podcast en el segundo capítulo de esta temporada. Yo soy Vic. Yo soy Mina y como dijo mi compañera, en esta ocasión para el segundo capítulo les traemos el tema de los guilty pleasures o los placeres culpables que básicamente se pueden definir un poco como estos gustos de música, arte, literatura, como estos contenidos de arte que consumimos que te da vergüenza admitir que te gustan. ¿Y por qué consideramos que es un tema relevante? Porque creemos que tiene mucho tema de misoginia interna y de machismo, porque en realidad no les parece curioso de que justo esas cosas que a la gente le da pena admitir que les gustan sean contenidos que son mayoritariamente consumidos por mujeres, típico como la música cebolla, estos libros como Crepúsculo, las grandes trilogías de su momento, cierta música. Entonces, la verdad es que por un lado vemos que siempre está como esta ridiculización de lo que nos gusta a las mujeres, en especial a las mujeres jóvenes. Siempre está esto como, ay, es que si les gusta a las adolescentes, es que no es de calidad, es que es aquí, es que es allá. Y si tú eres más grande, por ejemplo, incluso siendo mujer, es como, ay, pero ¿cómo te va a gustar tal cosa si tienes 30, 40 años o lo que sea? Y no sé qué opinas tú de este tema. Claro, creo que es un tema sobre todo que abarca tantos espacios que creo que cualquier persona puede automáticamente identificar algún guilty pleasure que tenga, como que ya solo escuchando de entrada la palabra, como que más o menos tenemos una concepción de cuáles son las temáticas, ¿no? Y justo lo que dices, que suele estar muy ligado a cosas que tienden a calificarse como femeninas y que creo que a todo el mundo puede identificarse dentro de eso. Sí, y con respecto a eso, yo creo que quizás ir de lleno a las cosas que quizás nosotras podemos identificar como nuestros propios gustos culpables o placeres culpables. Eh, que si quieres, comienzo yo. Eh, Dale, dale. bueno, la verdad es que probablemente esto lo haremos después. Eh, pero yo personalmente trato de hacerle mucho el quita a la vergüenza, porque, bueno, aún no me conocen muy bien, pero yo soy una persona muy extrovertida en general y bastante confiada, por suerte. Me ha ayudado muchísimo en la vida. Entonces eso me ha llevado a que no sienta vergüenza por muchas cosas, pero por las cosas que sí siento vergüenza, es como que trato de luchar contra ella activamente, porque con todo respeto, y esto lo podemos discutir, la vergüenza a mí me parece un sentimiento no solo muy inútil, sino que también muy antinatural. No creo que en las cavernas sintiéramos vergüenza por algo, sino que viene mucho desde esto, desde jugar un poco con el miedo de la gente al rechazo, por ejemplo, pero al final la vergüenza es como para controlarnos un poco, así como, por qué debería avergonzarnos admitir que nos gusta algo o alguien o cierto tipo de ropa o cierto tipo de cualquier contenido? Yo creo que lo más cercano que he experimentado últimamente es con BTS, que también hemos barajado la opción y probablemente hablemos después tanto de la industria del K-pop como de ser fans de algún artista masculino, pero ese es tema para otro momento, eh, que es porque tal cual se dice de que el fandom son puras niñas adolescentes, que primero es como si fuera malo, como, ¿qué pasa? ¿Que acaso las chicas de 15 años no tienen gusto? ¿No son válidas? Eh, pero por el otro, claro, sí me daba un poco de como, uff, de cosilla, pero
de nuevo, como trato de hacer una lucha activa contra la vergüenza, ahora tengo la foto de un cartón de un coreano en la funda de mi teléfono y comparto reels de ellos. Pero sí, de repente me da como, uff, como ese reflejo de vergüenza, pero trato como de evitarlo y de patearlo, así como, no, tengo todo el derecho de expresar lo que a mí me gusta y no le hace daño mal, no le hace mal ni daño a nadie. No, no sé cuáles serían tus guilty pleasures de ahora, quizás del pasado. Yo primero quiero volver un poco a lo que estabas diciendo de que justamente esta parte del guilty pleasure y de la vergüenza, yo creo, ahora que te escuchaba, creo que tienes mucha razón acerca de que esta parte de la vergüenza en realidad es algo que nos han enseñado literalmente, como a decirnos lo que está bien, lo que es correcto y lo que va mejor o sea, totalmente de fuera hacia cierta edad. Entonces, ahora que hablabas del K-pop, ya que tú y yo somos de generaciones distintas, yo recuerdo que a mí cuando me tocó la segunda ola del K-pop, estaba súper mal visto que te gustara. O sea, ya por el 2008-2009 era muy, muy mal visto y de hecho a muchas personas les daba pena, incluyéndome, ¿no? Como decir que era algo que podía escuchar y que, eh, no sé, grupos a los que podía seguir, pero creo que también eso, vaya, comparándolo ahora, es algo que está como mucho más abierto y que afortunadamente está dejando de ser algo por lo cual sentir vergüenza. Yo no sé tú cómo lo veas ahora con personas a tu alrededor que también, en este caso, les gusta el K-pop. ¿Sabes qué? De hecho, lo que tú mencionas, esto de como de este cambio, bueno, yo en realidad conozco mucha gente de distintas edades que les gusta el K-pop, como mi amiga mayor, muy entre comillas, tiene 40 que le gusta el K-pop y nosotras hablamos de eso, etcétera. Tiene un hijo un par de años menor que yo, porque eso a mí me pasa mucho. Incluso creo que tú eres un ejemplo de que tiendo a tener amigas bastante más grandes que yo. Yo digo que es mi versión de él eres muy madura para tu edad. Y creo que es la versión buena. Entiendo. Pero sabes que justo lo que mencionabas, recordé esta situación de que ha pasado mucho con el anime. Recuerdo que cuando yo era pequeña, tenía unos 12 13 años, estaba muy mal visto que te gustara el anime. Como el típico chiste, no, es que los otaku no se bañan, o que aquí, que allá, y que nerd tener chapitas con personajes 2D. Y ahora, literal, se ha vuelto un poco moda, con todo el respeto que eso significa, me refiero, no lo digo de una forma peyorativa, pero ahora es muy fácil, por ejemplo, conseguir poleras con diseños de anime y al final dejó de ser un placer culpable para mucha gente porque ahora está más aceptado, entonces yo creo que eso es como otra señal de que en realidad es como la vergüenza es como un constructo social. Realmente, o sea, de hecho, justamente como que hablando de esta parte como otaku, hasta el tener acceso a las cosas, ¿no? Por ejemplo, los mangas, yo igual recuerdo que era súper difícil encontrarlos, o sea, tenías que leerlos online porque era muy difícil que llegaran y ahora los puedes encontrar ya traducidos, ¿no? Entonces, como que en cualquier kiosco o puesto de revistas o de periódicos tú puedes encontrarlos y eso es como que también el acceso está mucho más abierto, que también creo que tiene que ver un poco porque ahora son masivos a comparación de hace muchos años y que ya justamente como que ya no está tan mal visto, aunque sí hay, o sea, como que creo que esos lugares eh, de a qué tenerle vergüenza o de qué apenarte por seguirlos o que te gusten, ha ido cambiando conforme pasa el tiempo, porque no sé, ahora yo no sé si te ha tocado ver, por ejemplo, pero a mí me sale recurrentemente en TikTok videos de personas que están como que en parte se burlan de chiques que igual y adoptan ciertas expresiones o movimientos más coreanos, por ejemplo, o frases japonesas,
y como que es una constante burla a eso, ¿no? Como a adoptarlo y creo que eso también pues está totalmente ligado, ¿no? Porque al final si tú adoptas una forma de hablar o una expresión que igual y cumple con lo que tú quieres estar diciendo, como que tampoco tendrás que darle explicación de por qué la usas o por qué no. Sí, es que yo creo que quizás en ese punto es complejo porque de repente yo lo he visto como esta expresión que es del cringe, literalmente significa como, eh, ¿cómo era? Oh, se me fue la idea. No, pero es como vergüenza ajena, creo que es la mejor traducción que tiene. Sí, Eh, tal cual. y a veces uno sí, o sea, yo creo que hay gente que dentro de tus propios gustos te puede dar cringe, pero siento que pasa con todo. Hay gente que quizás se vuelve como que cambia totalmente su personalidad por las cosas que le gustan y se vuelve un poco extraño. eh, pero como te comenté en backstage, yo voy a hacer mi media culpa que yo tuve una época donde, bueno, con un poco también yo creo que era misoginia interna, donde era como que yo no era como el resto de las chicas y de las niñas, entonces yo era superior, entonces que al final es una gran parte de los gustos culposos es que alguien te hace sentir mal por ellos. Y yo era un poco esa niña pesada que era como, ay, pero ¿cómo te gusta tal cosa? Si es malo, si es de mala calidad. Recuerdo que lo hacía mucho con, por ejemplo, el reggaetón, cuando estaba como preadolescente. Sí era como juzgona con mis amigas que sí le gustaban, etcétera. Pero y creo que es un tema muy interesante y que hablemos después, como con este tema de todo este fenómeno de rechazar lo que le gusta a las mujeres y rechazar lo femenino, etcétera. Pero ahora a mí me escuchas escuchando reggaetón y etcétera, es como que al final va para los dos lados. O sea, es como a ti te enseñan que esto es lo que tú puedes decir que, oye, esto es malo, esto es de mala calidad. O sea, es que cómo te vaya a gustar si esto es ridículo. O sea, ¿por qué voy a andar gritando por un cantante que ni te conoce? Y ahora veme a mí. O sea, fue el mayor escupitajo al cielo en mi vida. Pasa, pasa. Sí, de hecho, eh, llevándolo un poco a los libros, creo que también pasa mucho tal cual con lo que se denomina como literatura femenina, que ni siquiera es como la literatura escrita por las mujeres per se, sino que son como estos libros clichés, romances, como esta literatura eh, como popcorn que le decíamos. No sé si has tenido como, o sea, ¿qué opinas de ese tipo de literatura? Si la consumes o no la consumes. Eh, ¿Y qué te parece? Porque yo he conocido a mucha gente que incluso también tiene como, por ejemplo, la erótica como guilty pleasure en la literatura. Yo creo que como que la terminología de que es literatura femenina sí es como que el público, como el target, son las mujeres, ¿no? Pensando justamente desde la perspectiva de que las mujeres no más leemos cosas que sean muy cursis o muy románticas o que hable de alguien que llega a salvarnos o alguien que al final resulta que podemos nosotras cambiar con todo el amor que tenemos y como ese tipo de discursos. La verdad es que en esa perspectiva yo conozco poco de este tipo de libros, pero recuerdo que hay cosas que se salen de lo que comúnmente se conoce como literatura en mayúsculas, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo, yo crecí leyendo Harry Potter y yo recuerdo que familiares me decían que eso no era literatura, que eso en realidad no era un buen libro. E incluso, ¿no? O sea, el hecho de, o sea, a mí me tocaron varias salidas de los libros, ir a las librerías a medianoche para conseguir el último volumen. Y obvio, o sea, yo iba con mi bufanda de Gryffindor y llevaba también, no sé, como mis álbumes de stickers y cosas así. Y estaba súper mal visto, ¿no? Como que entraras a eso. Y creo que lo bonito de esos momentos es que cuando logras ir aún con la vergüenza, aún con todo, encuentras a otras personas que están exactamente igual de emocionadas que tú y que puedes como compartir ese momento. Pero como que creo que a lo largo
de la vida como que sigue ocurriendo. Incluso yo también un poco culpable ahora porque hay cosas que no, o sea, yo igual supongo que tiene que ver un poco con cómo vamos creciendo y cómo vamos teniendo otras experiencias, pero igual no es un tema en la que yo me meta a buscar, por ejemplo, ahora creo que es una serie de literatura, igual que es un poco como histórica, erótica, de como que una chica que va perdida como en el tiempo y cosas así, que suele ser como lectura. Yo he escuchado que son algo así como mommy books, que son como libros que leen las madres, como las amas de casa, donde también creo que llega otro estigma, ¿no? De que como eres ama de casa y en teoría se cree que no haces nada más que estar en tu casa, leas ese tipo de libros y son, no sé, como que eso también a veces me sorprende porque son fenómenos que suceden grandes, ¿no? Como en Twilight también en su momento, que estaban las Twilight Moms, que era un grupo de señoras también que iban tras los libros, iban a todas las premieres de películas, compraban todo el merch que salía y que luego era como imposible encontrar cosas porque todo ya le habían comprado las mamás, que en parte también creo que esas son, no sé tú qué pienses, pero igual y son estrategias de mercado porque justamente va como ligado a público que puede comprar, ¿no? Que no sé, cuando tienes 14, 15 años y no te dan tus papás, pues es como muy difícil que tú adquieras todas esas cosas, ¿no? No, y creo que comentaste tres cosas súper importantes. O sea, que yo quiero destacar que uno es como esta diferencia de la literatura con L mayúscula, que sí, absolutamente es un tema de que es como lo que es canon literario y lo que no siempre es como mirado despectivamente y obviamente no es casualidad que históricamente hayan sido libros escritos por mujeres. Eh, y lo otro que tocas es que estos libros como Mami Books que mencionas, yo los conozco como libros para señoras, que también creo que se ocupa de forma despectiva porque siempre son historias románticas, quizás no de plano eróticas, pero sí como muy pasionales, así como Julia Quinn y todo este tipo de escritoras, que es como libro cebolla, creo que también lo he entendido, pero al final yo creo que siempre es como coartar un poco el gusto, pero al mismo tiempo venden un montón, así como tú comentabas, ya sea libros o, o cualquier otro tipo de merch, mueven muchísimo dinero. O sea, Bridgerton, ese tipo de libro, mueve un montón de dinero, entonces es como, no sé si diría que es cínico, pero es como extraño, porque por un lado, la ciudad te avergüenza porque consumas esas cosas, pero al mismo tiempo las empresas lo aman porque se estás dando su dinero. Entonces, no sé, encuentro que por el lado como económico, creo que es muy extraño. También es como eso, es como el rechazo a lo que quiere la multitud. Es como si a mucha gente, como decimos, muchas mujeres les gusta eso, es como tiene que ser malo, es como también viene desde un poco este lugar de superioridad moral y superioridad intelectual, así como, y eso era algo que también queríamos comentar, que era como eh, esta obligación de que todo lo que consumas tiene que ser como clásico, ya sea música, arte, películas, es como tienes que ver como cine europeo del año 30 blanco y negro, porque si no, no es cine. Y es como, Ajá, de hecho, relájate. no sé si has visto que hay este tipo como de pósters o carteles que vienen como las 100 películas que ver antes de morir y 98 son de hombres, ¿no? Y, y es como, y todo lo demás, ¿dónde queda, no? Sí. Es que imagíname dando vuelta a los ojos, por favor. Eh, es que sí, o sea, Claro. el canon siempre es masculino y no solo eso, yo creo que de nuevo como que al final todo esto viene a coartar los placeres de la gente y de las mujeres. Es como que no puedes simplemente consumir esto que quizás te relaja, te hace feliz, te distrae en el mundo tan brutal que vivimos. Creo que tener esos respiros
donde no estás leyendo un libro de 800 páginas, como, no sé, Los Miserables, porque a veces no te da la cabeza y uno tiene derecho a querer consumir quizás una historia más sencilla. No tiene nada de malo y no te hace menos por eso. Yo creo que a mí me pasaba mucho eso, que, y que bueno, tú a veces me lo comentas, como que yo tengo esta estética muy, no sé, como, no diría dark academia en términos Gen Z, pero yo como que si voy a museos, estudio una carrera que lee mucho, me gusta ir a cafés, yo creo que me he visto también un poco de una forma más formal, entonces como que está esta estética, como quizás como universitaria, incluso pretenciosa, em, pero ¡pum! Me gusta el K-pop. Y de repente es como que todas tus opiniones se vuelven menos válidas solo porque te gusta esa cosa. Y es como, ¿por qué? ¿Por Claro, qué? eso sucede un montón. Y sobre todo, bueno, justamente el hecho de que leas cierto tipo de libros no te hace menos lector, ¿no? O el hecho de que te guste otro tipo de música no te hace menos capacitada para poder dar una opinión creíble y fundamentada. Pero sí, o sea, se repite en eso, no sé, también en películas, en series incluso, ¿no? Que igual yo cuando salió, por ejemplo, Glee, a mí me encantó. Yo la vi de principio a fin. Y había canciones que de verdad yo consideraba que eran mucho mejor sus versiones. Y cuando lo decía en voz alta, era así como, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que va a pasar la versión original? Si son canciones, no sé, son como clásicos del rock y así. Y yo decía, no, pero me gusta más cómo suena, ¿no? Entonces como que ya inmediatamente ya no tienes buen gusto musical, ¿no? Cuando es solo, como tú lo comentas, ¿no? Siendo la vida lo que es y todo lo que transcurre alrededor, el hecho de tener como ese espacio para relajar la mente y como para pensar en nada, literal, en otra cosa y descansar, pues igual es súper necesario. Sí, totalmente. O sea, es que sí, yo creo que no hay más palabras para decirlo. Creo que hay que dejar a la gente disfrutar de lo que le gusta y ya está. O sea, obviamente siempre y cuando no le haga daño a nadie, pero estamos hablando de escuchar música, de ver una serie. ¿Qué te importa a ti si Juanita ve una serie de 100 capítulos donde no pasa nada? Claro. Es su tiempo. Y yo creo que me estoy enojando. Voy a salir de aquí Sí. enojada. No, No, pero pero sí, es el tiempo de las personas y creo que igual hasta el hecho de compartirlo y de decirlo, como que las cosas que te gustan y saber que hay otras personas que también les gusta eso es hasta liberador, ¿no? Y que al final creo que también, justamente aquí se da otra parte, que igual y también se puede retomar en el momento en el que hablemos del K-pop, pero que justo al final estos grupos de personas tan grandes y que se vuelven tan masivos también tienen otras repercusiones, ¿no? Como el hecho que creo que no pasó hace tanto, de una chica que en el pasado fue estrella porno y sus videos seguían saliendo y ella estaba como en una onda de demandas y litigios y una vez dijo que le gustaba, creo que de hecho era BTS y todos los sí, fans, sí, ¿verdad? sí, Justo sí. se armaron para que no encontraran sus videos. Entonces es como de, a ver cómo dices que eso te da vergüenza, ¿no? ¿Cómo Es, puede ser eso un placer culposo? es que sí, o sea, el poder de las comunidades, que eso era un tema que iba a comentar y que dijiste y se me fue en el calor del momento, es que al final como son grupos que son como, no excluidos, pero como atacados, quizás, bueno, no atacados, pero se entiende, como que al final la comunidad se vuelve más fuerte porque es como, estamos en esto juntos. Sí, como Claro. podemos compartir esto que me hace muy feliz, pero yo lo veo muchísimo, como cuando a mí me empezó a gustar el K-pop, y de hecho también los K-dramas, etcétera, yo soy muy pública con las cosas que me gustan, entonces empecé a compartir cosas de mi Instagram, y me empiezan a hablar amistades que yo conocí hace mucho tiempo, a decirme que también les gustaba, pero que nunca se habían atrevido como a compartirlo públicamente, y yo como, pero ¿por qué si te gusta y te hace feliz?
Y a nadie le hace daño a la historia. Entonces, a mí, obviamente me da rabia, pero también en el fondo, como que me da pena, porque es como, dejen a la gente disfrutar de lo que les gusta. Y el compartirlo también, o sea, yo voy y digo públicamente, así como si fuera una declaración, me gusta el K-pop, me gusta BTS, que mi bias es Kim Namjoon, o sea, que le interesa. Es que es necesario decirlo, yo sé que alguien se lo estaba preguntando, yo Claro. lo sé, yo lo sé. Al final, eso generó que yo terminara como generando comunidad también, incluso con gente que ya conocía de antes, con gente que conocía a través del fandom, y como nos sentimos juzgados, juzgadas por la gente, como que el vínculo es aún más fuerte, es como nosotros contra el mundo, como Jesucristo. Claro, a mí igual me pasaba, no sé, por ejemplo, yo soy muy, muy, pero muy, muy fan de Taylor Swift y yo soy fan como desde el 2009. E igual al principio era así como, ay, ¿cómo te puede gustar? Y como que ahora somos tantos que es como, sí, ¿no? Está sobrevalorada. Sí. Ah, Y me pasó justo contigo, o sea, que también te gusta, que a mí me gusta y que de repente ya es como hay otro tipo de unión porque a ambas nos gusta. Entonces es como que eso también une. exactamente. Sí, sí, y creo que eso también es como, quizás no conoces a la persona, pero puedes hablar de este tema y ese tema ya te puede dar como para horas de conversación. Claro, totalmente. Entonces creo que ambas podemos decir que los placeres culposos, mientras no dañen a nadie, no tendrían por qué ser culposos. Efectivamente. Sí, sí, al final creo que este capítulo en general eh, es como un llamado a disfrutar las cosas, sin importar como qué es lo que te gusta o a qué edad te gusta. No, hay que disfrutar, la vida es corta, el mundo ya es lo suficientemente feo, hay que disfrutar lo que nos gusta. Justamente. Y también va a sonar como bien de tía, pero el tiempo pasa muy rápido, ¿no te das cuenta? Así que es mejor ya nomás darse y ya, que sea lo que sea. Al final, ¿qué más podemos hacer ya estando aquí? Pasarlo bien. Exactamente. Yo creo que es una muy buena nota en la que finalizar el podcast de hoy. Estamos en el tiempo también. Sí, Y bueno, invitamos a todos para que nos dejen sus comentarios. Recuerden que estamos en Instagram como Eco Podcast, Eco con CH, y que justamente ahí vamos a tener un post sobre este capítulo, que nos dejen ahí si ustedes tienen algún guilty pleasure y si quieren compartirlo también con nosotras. sí, precisamente. Y eso, agradecidas de que nos escuchen. Esperemos que siga así, que les haya como interesado y gustado este capítulo. Y de nuevo, cualquier cosa está y nos comunicamos por el Instagram. Ojalá que tengas muy buena semana, Vicky, y todos ustedes. Adiós. Adiós. Esto fue Eco Podcast.